y mandarla por correo. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Es el mismo formato del taller 1. Y eso tiene un valor del 15%, muchachos. ¿Cuál es el tema? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Qué vamos a evaluar? Profe, los capítulos 28 y 27. Muy bien eso. Muy bien. Y lo dijiste en el orden correcto, Harold. Muy bien. Voy a compartir aquí. A ver este documento. A ver cómo me va. Ustedes me avisan cuando lo vean. Muchachos, ya. Solución Sí, parte profe. 2. Eso, muchachos. Entonces, este es nuestro problema, que son en realidad dos problemas. Dos problemas. Vamos a mirar por aquí. A ver si tengo el lapicito. Bueno, muchachos, veamos este problema. ¿Sí? Hagámoslo despacio. Un alambre recto infinito y una espira circular de radio R, cuyo centro es este punto P, ¿sí? Conducen una misma corriente. Una corriente I en estos sentidos mostrados. ¿Cómo le puedo bajar yo? No sé si le puedo bajar. Ah, sí. Por aquí. Aquí está bien. ¿Alguien ¿Me vas a más? grabar la clase? Ah, sí, sí, sí. Perdón. Voy a grabar por aquí. Y listo. Ahí estoy grabando ya la clase, chicos. Empezó la grabación. ¿Alguien más se unió a la Buenos clase? días, profe. Sí, ¿con quién? Con Darcy Grajales. Hola, Darcy, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Profe, buenos días, con Juan Pablo Agudelo. Hola, Juan, ¿cómo estás, hombre? Profe, bien, sí, gracias. Bien, nombre Juan. ¿Quién más? Bueno, sigamos con estos problemita que tiene dos, repito. Ese alambre recto, muchachos, que ven aquí, miren, ¿sí? Que hay un alambre recto y una espira, que es un alambre también curvado, ¿sí? En forma de espira, conducen una misma corriente. Esa corriente tiene esos sentidos, una corriente I, ¿sí? Entonces nos piden encontrar, usando la ley de Ampère, el campo magnético, ¿sí? Producido por el alambre recto en el punto P y usando la ley de Biot-Savart. Muchachos, miren que ahí están los dos grandes temas. Bueno, dos de los grandes temas porque los otros son fuerzas. El campo producido por la espira también en el punto P. Exprese el valor neto, ojo, o sea, va a haber un campo magnético resultante, B, ¿sí? En ese punto P, muchachos. Aquí hay una nota final que dice la distancia que hay entre el alambre recto y el borde izquierdo de la espira es R medios, ¿sí? R medios, este queda aquí, muchachos. R medios. La espira tiene un radio R. Bueno, entonces, muchachos, ahí está el problema. Veámoslo con detenimiento. Profe, qué pena, que Tiago Sierra tiene el micrófono malo.
Perfecto. Gracias, hombre, por avisarme. Tiago, buenos días. Si me escuchas. ¿Alguien más se unió a la clase? Bueno, gracias, hombre. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿El problema está bien? ¿El enunciado está claro? Entonces, el problema nos pide utilizar la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart. La ley de Ampère para el alambre recto, infinito, y la ley de Biot-Savart para la espira circular. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál será el fenómeno físico? Muchachos, el fenómeno físico, al igual que lo hicimos con el caso eléctrico, es la producción de campo magnético debido a la circulación de corriente a través de alambres conductores. ¿Cuáles son los alambres conductores? Pues uno es recto y el otro es curvo. Eso es todo, muchachos. Ahí está. El hecho de que esos alambres conductores conduzcan una corriente generan en el espacio un campo magnético. Bien. ¿Cuál será la modelación? Pues hombre, aquí podemos modelar que los conductores, por ejemplo, pueden estar en el vacío, ¿sí? Vamos a suponer que esa corriente, que no la dijo aquí en el enunciado, no dice si la corriente es uniforme o no, si es constante o no, entonces vamos a considerarla constante. Cuando se habla de una corriente constante se hace referencia también, que no hemos visto eso con claridad, pero puedo decir que la corriente es uniforme o que la densidad de corriente es uniforme. Sí, o que la corriente es constante. También puede utilizar esa frase. Y un tercer aspecto, una tercera consideración, sería que las únicas fuentes de campo magnético son los conductores. No hay otra fuente por ahí de campo magnético. Recuerden que las fuentes de campo magnético son las corrientes, ¿sí? O los imanes, pero dentro de los imanes también hay corrientes. Finalmente son cargas en movimiento. Listo, muchachos. ¿Está entendido entonces el problema? El enunciado, el fenómeno físico y la modelación. ¿Qué sigue? Muchachos, sigue la síntesis metodológica. Muchachos, esto lo tienen que hacer para el taller. En el taller tienen que poner el fenómeno físico, la modelación y la síntesis metodológica. No se pueden enfocar solamente en un desarrollo operativo. Hay que entender el problema y utilizar la metodología para resolución de problemas en física. Muy bien. Voy a ir muy despacio, muchachos, para que ustedes entiendan cada paso. Entonces, ¿qué decimos en la síntesis metodológica? Explicamos todo lo que vamos a hacer. Eso es todo, en palabras. Identificamos el sistema. El sistema está compuesto por dos tramos. El tramo 1, ¿sí? El tramo 1 lo vamos a definir como el alambre recto. Y el tramo 2, muchachos, cada que yo señalo con amarillo, ustedes lo ven. O se demora un poquito. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve, pues tardó unos segunditos, pero se ve. Sí, bueno, muchachos. Y el tramo 2, la espira circular. Entonces, para el tramo 1 nos dicen que utilicemos la ley de Ampère y para el tramo 2 nos dicen que utilicemos la ley de Biot-Savart. Empecemos con el tramo 1, ¿sí? Entonces, para el tramo 1 vamos a utilizar la ley de Ampère. ¿Sí? La ley de Ampère. Sí, claro. ¿Los conductores están en reposo o no? Sí, podría ser una buena, otra modelación. Decir, los conductores están quietos, están en reposo. Bien, Pablo, tienes razón.
podría ser otra condición, ¿sí? Bueno, Leslie acaba de llegar. Leslie Puerta. Leslie, buenos días. Bueno, no sé si Leslie me escucha. Bueno, muchachos, sigamos aquí. Entonces, ahora sí vamos a la ejecución. ¿Sí? ¿Qué es la ejecución? Realizar lo planeado. Entonces vamos a coger la ley. El problema nos indica que hay que utilizar la ley de Ampère. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de Ampère, muchachos? Se la recuerdo. Ecuación 1. ¿Sí? Esta es la ley de Ampère. La ley de Ampère dice que la integral sobre una superficie cerrada del producto punto del campo por el elemento diferencial de longitud es igual a una constante por la corriente neta encerrada. Listo, muchachos, esa es la ley de Ampère, muy fácil. ¿Sí? Aimer está conectado. Aimer Hernández. Hola, profe. Hola, Aimer, ¿cómo te va? Buenos días. Bien. Bueno. Tenés tu micrófono prendido, correcto. Sí. Bueno. Gracias, Aimer. Listo, muchachos. Entonces, la ley de Ampère se utiliza cuando hay simetría. En este caso hay simetría, ¿sí? Esta es una simetría cilíndrica. Ya eso lo vimos en clase, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a resolver. Vamos a identificar el campo magnético. A ver, yo voy haciendo preguntas, porque esto es un taller. Muchachos, ¿dónde queremos encontrar el campo magnético? A ver, ¿quién me responde? Voy a hacer preguntas. En el punto P. Exacto, muy bien. Ya, en el punto P. ¿Tanto para qué? Para el tramo 1 como para el tramo 2, ¿cierto, Juan? Juan Pablo. Profe, sí, señor. Sí, claro. Esos dos conductores, uno recto y uno curvo, están siendo atravesados por una corriente. Como se van atravesados por una corriente, generan un campo en todas partes del espacio. Pero yo lo quiero encontrar es el campo magnético en el punto P, debido al conductor recto y debido a la espira, en este punto, en un único punto. Entonces son dos campos. Profe, ¿me Sí, puedes dale. explicar, por favor, en la integral de dónde sale B A en la ver, ecuación? explícame. ¿De dónde sale B? No, esa es una expresión que llama la ley de Ampère, que no la demostramos. Habría que hacer una demostración. Pero más que de dónde sale, Juan, es el significado físico. Si quieres te lo puedo explicar. Porque la otra que me preguntas es de dónde sale B. Pues es una ley fundamental que se encontró experimentalmente y después eso se consolidó en esa expresión matemática, ¿sí? Y eso tendrá una demostración. Profe, o esa B es porque dice el valor neto de B. No. Ah, bueno, es buena pregunta. Esta B que hay aquí es campo magnético, ¿sí? Cuando está multiplicada escalarmente por este dl, ese lado izquierdo de la ecuación, Juan, hace referencia a la circulación de un campo magnético. No es el campo total, porque aquí estamos aplicando esta expresión para calcular el campo solo del alambre recto, no del circular. Ah, Entonces, listo, no profe, es era el... eso. Era eso que Entonces, estaba confundido con esa B. no te preocupes. Ese es el campo magnético solo para el tramo 1, Juan. ¿Sí ves? Quiero encontrar en el punto P cuánto vale el campo magnético
debido a ese alambre recto. Después encontraré otro campo con otra expresión, que es la ley de Biot-Savart, para mirar cuánto vale el campo magnético en el punto P, pero debido a la espira. Y después sumo esos dos campos y eso me dará el campo neto resultante. ¿Está bien? Su profe. Perfecto. Entonces, el lado izquierdo de esa expresión da cuenta de la circulación del campo magnético. Y el lado derecho da cuenta de las fuentes del campo. Mire, ahí está la relación. La explicación física en palabras de esa expresión 1 es: las corrientes son las fuentes del campo. Ya. Mire, en palabras, ¿cómo se lee eso? La corriente neta, ¿sí? Estoy hablando de la corriente que pasa por el alambre recto infinito, es decir, del tramo 1. No me estoy metiendo todavía con el tramo 2, que es la espira, ¿sí? Eso es lo que digo aquí. El lado izquierdo hace referencia a la circulación del campo magnético y el lado derecho son las fuentes del campo. ¿Cuáles son las fuentes del campo, muchachos? Las corrientes. ¿Listo? ¿Ya está? Sigamos aquí. Si hay alguna pregunta, esto lo van a tener que utilizar, muchachos. Si hay alguna inquietud, me dicen. Sigamos. Entonces vamos a aplicar la ecuación 1. ¿Sí? Voy a primero a trabajar sobre el lado izquierdo y después sobre el lado derecho. Igualo y despejo B. Eso es. Bueno. Sigo, muchachos. Entonces vamos a utilizar el protocolo de la ley de Ampère. Eso está en las notas que les he mandado. ¿Sí? Bueno, lo voy a recordar. Dibujamos las líneas del campo magnético, teniendo en cuenta la regla de la mano derecha. ¿Sí o no? Si estoy viendo el cable recto en una vista en planta, ¿sí? Y yo supongo que la corriente es esta, está el conductor, y esa corriente está saliendo, entonces la regla de la mano derecha, ¿qué me dice? La corriente sale del plano del computador, de la pantalla del computador, y las líneas del campo van en sentido antihorario. Ya, da la gráfica ahí. Ahí está, muchachos. ¿Sí o no? Trazamos una espira amperiana. Aquí no es una superficie gaussiana, sino una espira amperiana. ¿Esa espira amperiana cómo es? Debe ser simétrica con el conductor, concéntrica con el conductor, de radio R. Aquí está esa espira amperiana, esta que está en rojo. Muchachos, acá está. Esa espira amperiana tiene un radio R y pasa por el punto P, ¿sí? Un punto P que está fuera del conductor, porque podría estar dentro, pero no lo está en este caso. Trazamos una espira amperiana, listo. Dividimos, mire los pasos que deben seguir, esa espira en segmentos infinitesimales de longitud, segmentos diferenciales de longitud, estos de Ls, ¿sí? Esos de Ls son siempre tangentes a la espira amperiana, ¿sí? Tangentes a la espira amperiana y paralelos a B, por definición. Es decir, muchachos, que ¿cuál es el ángulo que hay entre DL y B? ¿Quién me ayuda? Si son paralelos. Profe, cero. Cero, cero. Estas son respuestas rápidas. Gracias, Manuel. Respuestas rápidas. Si son paralelos, el ángulo es cero. ¿Listo? ¿Ya? Y cuarto paso, aplicamos la ley de Ampère. ¿Sí? Trabajo sobre el lado izquierdo, trabajo sobre el lado derecho y finalmente despejo el campo magnético y reporto el vector. Listo, muchachos. Ahí está. ¿Sí? La trayectoria de integración en la ecuación 1, ¿sí? Es sobre
la espira amperiana. O sea que, ¿cuál es el radio de esa espira amperiana? R minúscula. ¿Sí o no? Este radio R minúscula. ¿Sí? Bueno, aquí yo, porque escribo mucho, pero estos parrafitos son para ustedes. Entonces, muchachos, trabajemos sobre el lado izquierdo de la expresión 1. Estaba en la página anterior. ¿Sí? Los vectores B y L son paralelos. Entonces, el producto punto, por definición, es ¿qué? La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces, finalmente, el lado izquierdo de esa integral será ¿qué? B punto de L. ¿Sí o no, muchachos? Ya, mire qué tan fácil. 2 pasos. ¿Sí? ¿Cuándo aplico la ley de Ampère? Cuando tengo situaciones físicas de alta simetría. Ya, muchachos. Bueno, muchachos, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. ¿Y qué tengo que hacer? Me devuelvo pues aquí para mostrar la ecuación. Miren, muchachos, ya sé cuánto vale el lado izquierdo de 1. ¿Cuánto vale? B punto de L. Dejó de ser una integral vectorial para ser una integral escalar. ¿Sí? Porque el lado izquierdo de la ecuación 1 es un escalar. Porque el producto punto de dos vectores es un escalar. Tiene que ser un escalar porque al lado derecho tengo escalares. Es decir, números. La corriente es un escalar, mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, también es un número. Estoy igualando números con números. ¿Está bien? Listo, ya tengo el lado izquierdo de la ecuación o de la ley de Ampère. Voy a mirar cuál es la corriente neta encerrada. Y ya está resuelto el problema. ¿Listo, muchachos? Entonces, reemplazando este resultado B de L en la ecuación 1, tengo que la integral de B punto de L es finalmente B. A ver por aquí, B punto de L, como ya lo había dicho. Pero yo puedo sacar B de esa integral. ¿Quién me ayuda? Ahí lo estoy sacando. ¿Por qué lo pude sacar? Muchachos, necesito esa respuesta. Constante, profe. Pablo, bien. ¿Por qué es constante? ¿Por qué el campo magnético es constante? Contestame. O alguien que le ayude pues a Pablo. ¿Por qué el campo magnético es constante? Profe, La, porque la corriente es constante. No, Profe, porque la distancia es la misma alrededor de la espira. exactamente. Porque alrededor de la espira siempre estamos a la misma distancia R minúscula. O sea, cualquier punto que yo coja sobre la espira amperiana está a la misma distancia del conductor. Como el campo depende de la distancia, pero la distancia no cambia, el campo es constante. Si es constante, lo puedo sacar de la integral, como lo estoy sacando. Y entonces me queda la integral de dl. ¿Cuánto es la integral de dl? Ay, muchachos, esperen, yo pregunto una cosa aquí. Estoy trabajando en el tramo 1. El tramo 1.
tengo el tramo 1. Sí, está bien. ¿De dónde salió este 2πr? Porque la integral de dl es 2πr. ¿Quién me ayuda con este número? ¿De dónde salió 2pi por r? ¿Por qué estoy diciendo que la integral de dl es 2pi por r? ¿Quién me ayuda con eso? Muchachos, deben participar más en los talleres. ¿Por ¿Me qué? repite la pregunta, porfa? Sí, tranquilo, tranquilo, Manuel. ¿Por qué la integral sobre esa superficie cerrada del diferencial de longitud es igual a 2pi por r? ¿Quién me ayuda con eso? Sí, tienes razón. Lo que pasa es que lo voy a contestar más rigurosamente. ¿Con quién hablo? ¿Juan Camilo? Muy bien, Juan. Pero, a ver, Juan, ¿vos qué decís? ¿Cuál es la trayectoria de integración? Este circulito que hay aquí en la integral, esa es una trayectoria cerrada. ¿Esa trayectoria cuál es? Mira aquí el gráfico. Esa trayectoria se llama la espira amperiana. Y esa espira amperiana tiene un radio r. Es decir, que es la longitud de una circunferencia. ¿Cuánto es la longitud de una circunferencia? 2πr. ¿Qué es 2πr? ¿Qué es lo que hay acá? Tienes razón, Juan, pero lo dijimos en otras palabras, más rigurosamente. Entonces, muchachos, ya tengo el lado izquierdo bien definido. Ahora trabajemos sobre el lado derecho de la expresión 1. ¿Sí? ¿Qué dice el lado derecho? Simplemente cuantifique, identifique cuál es la corriente neta encerrada. Yo les pregunto, ¿cuánto vale la corriente neta encerrada dentro de la espira amperiana? Ahí está pintada. ¿Cuánto vale? Chicos, ¿cuánto vale la corriente neta encerrada dentro de la superficie, dentro de la espira amperiana? Chicos, dale, Juan Camilo, arriesgate. Cualquier cosa. Chicos, sí me escuchan. Sí, profe. Bueno, ¿cuál es la espira amperiana, Juan? ¿Cuál es? En esta gráfica que estoy mostrando, ¿cuál es? Sí, esa es la espira amperiana que pasa por el punto P. ¿Esa espira está encerrando una corriente o no? Está encerrando el conductor, que el conductor lleva una corriente. Entonces, ¿qué corriente está encerrando esa espira? Profe, y Claro,
La corriente I. ¿Quién me contestó eso? Pablo, profe. Pablo. La corriente I, porque la espiral esperiana está fuera del conductor. ¿Sí? Entonces está encerrando la corriente I, que será la corriente neta. Chacho, muy fácil. Ahí está el gráfico. Entonces, esa corriente neta encerrada es exactamente igual ahí. ¿Listo, muchachos? O sea que, ¿cuánto vale el lado derecho de la expresión 1? ¿Cuánto vale el lado derecho de la ley de Ampère? Mu sub 0 por I. Ya. Y mu sub 0 por I es igual a ¿qué? A B por 2pi por R. Entonces, listo, muchachos. Se despeja el campo y ya tengo resuelto el problema. Míralo acá. Véalo, acá está. Despeja el campo del tramo 1 es mu sub 0 I sobre 2pi por R. En dirección K. Uy, teso esto. Aparece por aquí una dirección. ¿Está bien que tenga dirección el campo? Profe, esa dirección no es la que tiene que ser como perpendicular al ángulo que se forma. Al ángulo que se forma ¿qué? ¿Que forma quién? Espérate, hay un plano, o sea, debe ser perpendicular a un plano. Sí, vamos a mirar. Aquí estoy diciendo bien, Sebastián. Estoy diciendo que en dirección K. ¿Está correcto que yo diga una dirección para el campo? Sí, ¿Es es un correcto? Sí, vector. porque el campo es un vector. ¿Cuánto vale la magnitud? Mu sub 0 I sobre 2pi por R. ¿Y cuánto vale la dirección? En dirección K. ¿De dónde salió eso? Miremos aquí. Sigo con Sebastián, pues vea. Sebas, estoy en el tramo 1. ¿La corriente va para dónde? Hacia abajo. Ya menos J. Ah, ok, sí, menos J. Sí, hablando pues matemáticamente, muchachos, ya tenemos que hablar en términos de los vectores. Sí, en dirección menos J, teniendo pues en cuenta este sistema coordenado. Bien, entonces si la dirección de la corriente va en dirección J, aplico la regla a la mano derecha. El dedo pulgar me señala la dirección de la corriente y los demás dedos que señalan. ¿La dirección de qué? El campo. Del campo. Qué bien, hombre, Sebas. Sebas, entonces, al lado izquierdo, por aquí donde estoy pintando, de ese cable recto, las líneas de campo magnético están entrando a la pantalla del computador. ¿Sí o no? Sí, sí, estarían entrando. Estarían entrando. Por ahí hay unas X ahí. Pero a mí no me interesa el lado izquierdo, sino el lado derecho, porque es donde está el punto P. Entonces, si sigo dándole la vuelta, en el Saldrían. punto P, ¿el campo está saliendo o entrando? Está saliendo, por eso es K. Por eso es K. Ya lo entendiste. Le entendieron. Exactamente. Yo te hago una pregunta, hombre, Sebas. ¿Cómo es el campo magnético debido a este cable conductor? ¿Es uniforme o no es uniforme? Sí, es uniforme. Yo te hago una pregunta entonces. Si estás viendo mi lapicito, por aquí puedo calcular el campo. Por aquí también. Y por aquí también. ¿Será que el campo es uniforme? Ah, bueno, no, ahí sí cambia. No, porque depende de la distancia. O sea, el campo producido por un cable conductor no es uniforme, pero dentro de la espira amperiana sí lo es, que ese es un recurso que tiene la ley de Ampere. Pero, o sea, sí es porque es una superficie encerrada, ¿ok? Sí Tiene es que ver. porque, sí lo es en este caso, porque como estoy aplicando la ley de Ampere, defino una superficie gaussiana, perdón, una
una espira amperiana que está a la misma distancia, entonces ahí, solo en la espira amperiana, el campo es uniforme, pero en cualquier otra región del espacio, el campo no es uniforme. ¿Por qué? Porque está a distancias diferentes. ¿Está bien? Bueno. ¿Listo, muchachos? Primer problema resuelto. Vamos para el segundo problema. Vamos a calcular el campo de la espira. ¿Listo? ¿En dónde? En el punto P. Pero vamos a aplicar ¿qué? La ley de Biot-Savart. Entonces, muchachos, ya hicimos la primera parte del problema, o sea, el primer problema. Vamos para el segundo problema. Entonces, vamos a utilizar la ley de Biot-Savart para el tramo 2. ¿Sí? Es decir, vamos a encontrar un campo, un segundo campo. ¿Cuántos campos hay? 2. Esos 2 campos aplico el principio de superposición y encontraré un campo resultante, un campo neto. ¿Qué me dice la ley de Biot-Savart? Muchachos, recuerden la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Como el cable es curvo, ¿sí? Entonces la ley de Biot-Savart, yo tengo que dividir este alambre forma circular, o esa espira, en infinitos elementos de longitud de L. ¿Sí? Esos elementos de longitud de L son tangentes a la trayectoria, tangentes al conductor. ¿Sí? Y defino vector de posición. Defino mi dl y un vector de posición. ¿Dónde quiero calcular el campo? Dentro de la espira, en el punto P. O sea que cada dl que tiene asociada una corriente producirán en todos los puntos de la espira ¿un qué? Un diferencial de campo, que es este dB. ¿Sí? Pero como yo necesito el campo total, entonces ¿qué tengo que hacer? Integrar esta expresión. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que es más importante aquí? Que aquí tengo un producto cruz. El producto cruz es entre ¿qué vectores? Entre el vector de L y el vector R. ¿Sí? R gorrito, ¿qué es? ¿Quién me ayuda? R gorrito, ¿qué es? Vector R El R gorrito, ¿el gorrito qué significa? es un vector. ¿Es un qué? Un vector. Unitario. Unitario. Ah, bien. Unitario. No es lo mismo un vector que un vector unitario. Listo. Entonces, lo más importante aquí es resolver este producto cruz. ¿Cuál es la definición de producto cruz? Pues lo sabemos, pues, desde el colegio. ¿Cómo se resuelve un producto cruz? La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo, de este ángulo alfa. Ya no el coseno, sino el seno, porque es un producto vectorial. ¿Y el ángulo entre esos dos vectores cuánto es? Chachos, ¿cuánto es el ángulo? 90. 90 grados. El seno de 90 es 1. O sea que ese producto cruz, dl cruz r circunflejo, o r gorrito, me da simplemente dl. Listo, muchachos. Lo más difícil que hay aquí, este producto cruz, y ya lo resolvimos en un paso. ¿Sí o no? Está muy fácil. Entonces, muchachos, ese diferencial de campo, ¿sí? Magnético es mi sub 0 i por dl. Se vuelve una expresión escalar, que es igual a 4pi por r al cuadrado.
Sí, es lo mismo que tenía aquí. ¿Y R qué es? R es la distancia, la magnitud de este vector, desde el punto P hasta este vector de L, a la cola del vector de L. ¿Listo, muchachos? Pero esto es solamente una pequeña contribución de un dl. Pero como yo tengo infinitos dl's, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Integrar, muchachos, a ambos lados. Integro a ambos lados. Entonces integro el lado izquierdo, me da el campo total, que es la integral de mi sub 0 i por dl sobre 4pi r2. Es una integral muy fácil. Y mire que todo esto que aquí, todo esto que aquí, es constante, lo saco de la integral. ¿Sí? Todo esto es constante. Lo saco de la integral. Me queda la integral de dl. ¿Cuánto vale la integral de dl? dl se está yendo por todo el conductor circular. Entonces sería sumar todos los dl. Si yo sumo todos los dl que encuentro, la longitud de la circunferencia. ¿Cuánto vale la longitud de la circunferencia? 2pi r. 2pi r. ¿Cuál r? ¿El pequeño o el grande? El grande. El grande. El grande. R mayúscula. Entonces, muchachos, el campo del tramo 2, mu sub 0, 2pi r sobre 4pi r al cuadrado, cancela los r, cancela el 4pi arriba y abajo, y le da que el campo magnético del tramo 2 es mu sub 0 i 2r. ¿Esto está correcto? Sí, en magnitud, pero como es un campo, también tiene que tener dirección. Entonces está incompleto. Falta calcular la dirección. Y yo estoy diciendo que esa dirección va en dirección menos k. ¿Alguien me puede explicar por qué menos k? Bueno, para que puedan contestar la pregunta, veamos esta gráfica. ¿Por qué menos k? O bueno, miremosla aquí pues. Aquí, ¿por qué menos k? ¿Por qué el campo magnético en el punto P, debido a la espira circular, va en dirección menos k? ¿Alguien me ayuda con eso? Así como lo hicimos con el cable conductor recto. ¿Por qué en este tramo 2 va en dirección menos k el campo? Y en el tramo 1 va en dirección k. ¿Alguien me ayuda? Chachos, no están casi participando. Profe, pero es que ahí hay, alrededor de la espira está saliente y adentro está entrante. Entonces, ¿Cómo? Repetí eso. alrededor de la espira está saliente y en el interior está entrante. Entonces, bien, ya lo dijo, ya contestó. Para que menos K, pues debería estar era en el entrante. Claro, Bueno, porque es que el punto P está adentro, no afuera. bueno, ¿Ya? ¿Dónde lo quiero evaluar yo? En el punto P. ¿Y dónde está el punto P? Dentro sí. de la espira. O sea que la dirección finalmente es, Emanuel. Dirección. Dígala. Emanuel. Emanuel. Santiago, dale. En dirección menos K. Claro. Dirección menos K. Santi, bien. Regla la mano derecha. La corriente va así, por fuera del aro, está entrando al plano del computador y por dentro, perdón, por fuera está saliendo
y por dentro, que es en el punto P, está entrando. Si está entrando, va en dirección del eje menos Z, es decir, en dirección menos K. ¿Listo? Esa es la respuesta, muchachos. Mire que gráficamente se puede sacar la dirección de los dos campos sin hacer ninguna ecuación. Ya. Entonces, por eso dan dirección menos K, que es esta expresión 10. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Mire todo lo que tienen que saber. Está muy fácil. Pero como el problema me pide resolver el campo total, hallar el campo total, ¿qué tengo que hacer? Sumar los dos campos. ¿Sí o no, muchachos? El campo magnético total evaluado en el punto P será el campo magnético del tramo 1 más el campo magnético del tramo 2. Muchachos, ojo con la pregunta. Entonces, el campo magnético en este caso es 0. ¿Por qué? Porque el campo 1 está entrando y el campo 2 está saliendo. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? Muchachos, hoy no están participando nada, ¿o sí? ¿Quién está de acuerdo con lo que acabo de decir yo? ¿Y quién no? A ver, muchachos, hagan sus apuestas. Profe, es que, Manuel, es que perdí Sí. conexión un ratico. Menos K es Hay el... un campo, Emanuel, te repito, hay un campo del tramo 1 que da en dirección K, que ya lo discutimos. Y el otro campo del tramo 2 da en dirección menos K. Como uno va en menos K y el otro va en K, 0. esos campos se anulan. Entonces el campo magnético es 0. Campo resultante, campo neto es 0. ¿Estás de acuerdo con eso? Profe, sí, Santi. Profe, Santi dice que sí. y la Bueno, ¿quién magnitud, más? Está con Santi. profe, y la magnitud de los campos. Pues usted está hablando solo con dirección. Muy bien eso. Mire lo que acaba de decir Emanuel. Una cosa son las direcciones. Es muy fácil contestar, sería lo lógico contestar lo que contestó Santiago. A Santi lo induje al error. Profe, Pero mire lo que está diciendo Emanuel. Si fueran las magnitudes iguales y tienen direcciones diferentes, sí da 0. Pero ¿será que las magnitudes son iguales? Mire que las magnitudes no son iguales. ¿Cuánto vale la magnitud del tramo 2? Mi sub 0i sobre 2r. ¿Y cuánto vale la magnitud del tramo 1? Recordémosla. Vale mi sub 0i sobre 2pi por r. Son cosas diferentes. Las magnitudes son diferentes. Si las magnitudes fueran iguales, Santi, si me escuchas, si las magnitudes fueran iguales y las direcciones diferentes, todas 0. Pero en este caso no. sí, profe, claro. ¿Ya? Pero lo hice así. Lo hice con la intencionalidad de que cayeran en eso. Lo bueno es caer en el error también, pero para explicar. Bien, Santi, pero lo importante es que estás participando. Chacho, entonces, ¿qué? Sumo. Recuerde que la distancia, a ver muchachos, aquí hay un pequeño detalle, ¿sí? ¿Cuánto es la distancia que hay desde el cable recto al punto P? ¿Quién me lo dice? Según esta gráfica. Repito, ¿cuánto es la Los distancia? remedios. R medios más Más R. R. Sí, más de- R medios más R. Exactamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, por eso aquí dice R medios más R. Eso da 13 remedios. Por eso 13 remedios va aquí. ¿Sí? Entonces el campo 1 finalmente es mi sub 0 y 3 pi R. Háganlo en dirección K. Ahora sí puedo sumar. El campo total, evaluado en P, es mi sub 0 i, 3 pi R medios en dirección K, menos mi sub 0 i, 2 R en dirección K. ¿Listo? Saco factor común, mi sub 0 i sobre R. Saco también factor común K, el vector, y sumo la parte escalar. En este caso la resto. 1 sobre 3pi menos 1 sobre 1 sobre 3pi menos 1 medio. Muchachos, ¿cuánto da eso entonces? El campo magnético total no es 0, sino que da mu sub 0 i sobre R, 2 menos 3pi sobre 6pi en dirección K. Es el campo total. ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué tendría que pasar para que las magnitudes sean iguales? Perdón, para que el campo sea 0, que las magnitudes sean iguales. Es decir, yo tener por aquí un medio y un medio. ¿Cuándo puedo obtener el campo magnético 0? Si las magnitudes son iguales. Y gráficamente, ¿cómo podría ser eso? Mirando este dibujo. ¿Cuándo daría 0? En este dibujo. Cuando el radio también se da remedios. Cuando el radio también sea remedios. O, cuando el radio sea remedios. Sí, sí. O Emanuel, ¿qué tal si cuando esta espira esté pegada al alambre recto? ¿Qué pasaría ahí? Estarían a la misma distancia. ¿Sí o no? La distancia sí da R, pero como tienen magnitudes diferentes, entonces ahí sí el campo se anula. Miren, muchachos, aquí hicimos 2 problemas para repasar ley de Ampère y ley de Biot-Savart. ¿Sí? Mire que está muy fácil. Pero hay que entenderlo. Entonces, yo les recomiendo recrear este problema, muchachos, en sus casas. Yo se los mando. Y bueno, me falta mandarles también, muchachos, Sebastián Ramírez, ¿está por ahí? Profe, Hola, la sí, señor. de la clase. Hola, Sebas. Sí, señor, lo escucho. La última vez, hombre, Sebastián me mandó un vínculo donde yo pude mandarle la grabación de la clase. Pero mi pregunta a Sebas es, eso porque me lo mandaste, pero yo tendría que estar en la capacidad de encontrar ese vínculo para mandar el enlace de la grabación. ¿Sí me Ah, ya. entendés? Mi pregunta, entonces, ¿cómo Sí. puedo conseguir ese vínculo que me mandaste? No, profe, pues la fácil es que, o sea, entras en Google Chrome a Webex, como tal, al sitio de Webex. Sí. Ahí tenés que iniciar sesión con tus credenciales de Webex. Ah, sí. Estando ya dentro de ese portal, te va a aparecer una sesión de grabaciones en la parte derecha y ahí ya encuentras todo lo que has grabado y puedes generar el link de las clases. Ah, sí, sí, sí. Ya, tenés razón, Sebas. Pero vení, cuando hice eso en la clase pasada que me mandaste el vínculo, yo tuve que ingresar a grabación.